Ante la amplia variedad de construcciones posibles utilizando una línea de gráficas como las RTX 480, se representan numerosas alternativas para combinarlas con procesadores que van desde la gama media hasta los modelos topes de gama. En este contexto, opciones como el Intel i7 13700K resaltan como una opción coherente y relevante para dar acompañamiento a esta gráfica y exprimir el máximo rendimiento ante ambos productos. Y es de lo mismo, y a partir de este video te estaré mostrando cuáles serían los mejores componentes que vas a poder seleccionar para un ensamble con el acompañamiento de esta CPU y GPU dentro de una construcción, entre un listado donde podrás evaluar y determinar cada añadido que incorpores ante tu construcción entre las múltiples alternativas a fin de tus necesidades y con la flexibilidad para ajustar cada componente en base a tus recursos disponibles. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada uno de estos ensambles a partir de sus componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo ante procesador, donde tendrás que tener en cuenta que esta presente generación sería compatible con las series 600 y 700 en chipset, pero dentro de esa serie 600, con H610, B660, H670 y Z690, tendrás que actualizar la BIOS para hacer uso de esta nueva generación de procesadores, para lo cual lo más conveniente es buscar placas con utilidades Flash BIOS para realizar esta actualización sin contar con un procesador de la 12ª generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de esta utilidad si es que tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja de dar el paso hacia esos chipsets de la serie 700 sería precisamente el que no tendremos que actualizar la BIOS, puesto que ya vienen con las mismas actualizadas de fábrica. Además de que en adición también se añaden aumentos en esas frecuencias para DDR5. Y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos van a ofrecer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, si es que queremos dar dicho salto, lo cual realmente te lo dejo ante tu elección y dependiendo tanto de tu presupuesto como los recursos que tengas. Siguiendo relación a esa CPU, la misma tan solo nos va a estar proporcionando disipación desde la versión no-K, que estaría sobre todo pensada para un uso temporal y eventualmente ser sustituida, donde, y al igual que la versión K, la recomendación principal sería utilizar opciones de refrigeraciones líquidas, aunque a pesar de ser mi recomendación personal, realmente no tendrás ningún problema con alternativas por aire, siempre y cuando vengan sobre marcas reconocidas y productos de calidad. Por parte de su gráfica y en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por Nvidia partiría en los 750 watts, que ante un consumo de 320 watts de la GPU más otros 253 watts del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 750 watts se le ajustarían bien, aunque a su vez lo más recomendable sería inclinarnos por marcas reconocidas y con certificaciones. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrás como beneficio una mejor eficiencia y sobre todo mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Aún ante ello, mi recomendación principal es inclinarnos por ATX 3.0, ya que aunque sí que hay una diferencia en los costos, hoy en día no son tan relevantes y obtendremos un producto más acorde a este tipo de gráficas. Sin embargo, siempre y cuando se cumpla con las exigencias del voltaje mencionadas y dejando un margen coherente, tendría que funcionar perfectamente. Más allá de ello y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de los ventiladores y radiadores sea lo único adicional a tener presente. De igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre esos componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e ir evaluando los costos entre esos componentes para obtener las mejores ofertas disponibles. Ante todo ello, también ten en cuenta que no te estaré presentando un ensamble en específico, sino varias alternativas entre distintos componentes, donde tendrás por tu cuenta que dar selección según lo que mejor se adecue para el ensamble que planteas. Todo lo mencionado está en el enlace de la descripción, ordenados por filas que marcarían de izquierda a derecha la gama o recomendación de los productos y ensambles completos que se pueden conformar por cada columna, pero lo ideal es ir modificando y seleccionando cada aspecto según tus necesidades. ¿Qué placa base deberíamos seleccionar?
Probablemente uno de los apartados principales que tendremos ante nuestra elección al momento de construir un ensamble partiría sobre la decisión ante la placa base que daría acompañamiento a sus productos, lo cual nos puede llevar hacia una gran cantidad de alternativas de donde podríamos basar nuestra elección, donde a priori complicaría hasta cierto punto más la decisión, pero de hecho el que tengamos tantas opciones en el mercado nos va a permitir en realidad obtener productos adaptados a las propias exigencias que tengas de tu parte. De esta manera, por ejemplo, se nos abriría paso sobre las múltiples opciones dentro de aquellos mercados de gama de entrada y acordes a objetivos como reducir al máximo posible los costos finales de nuestra construcción. Y entre ellas tendríamos como lo más indicado para partir modelos como B760MA de parte de Asus como MSI, además de la B760M DS3H en Gigabyte, placas en las que se ofrecen características muy cercanas entre ellas, bajo configuraciones que nos situarían a partir de los 12M.2, en este caso bajo la disipación de una de estas unidades desde los modelos base de Asus y Gigabyte, VRMs de igual manera con una cercanía importante, aunque destacándose en mejor medida hacia la opción de MSI por estar contando con una disipación más robusta, así como una mayor cantidad de fases y MOSFET de mayor calidad que los de su competencia. Además de esto, veremos cómo las 2MA tendrían reforzamiento sobre su PCI Express, a diferencia de aquella de C3H, y finalmente tendríamos la representación ante esas conexiones a USB tipo C, donde se describe una conexión para cada modelo, en este caso a partir de Asus y MSI, destinada hacia el gabinete a través de un encabezado interno, y desde Gigabyte partiría sobre su backplate dicha conexión. Y bajo todo ello es donde te digo que son alternativas muy similares entre sí, donde escoger entre alguna de estas de hecho nos va a llevar en la mayoría de los casos hacia el objetivo principal de estas placas, en cuanto a cuál de ellas nos establece el mejor costo, y ahí sí que hay diferencia, y por lo cual sobresale la B760M DS3H en Gigabyte entre estas, como la mejor opción disponible teniendo en cuenta la cercanía por características y las diferencias en costo, algo que de hecho también se traduce bajo su segunda versión de estos modelos, que tendría como mejora la suma de una conectividad inalámbrica, y donde básicamente pasaría lo mismo, placas muy similares pero con mejores costos hacia la DS3H. Por ende, aquella alternativa sería el modelo con el que partiría mi recomendación. Hay alternativas aún más económicas, pero en realidad lo más conveniente teniendo en cuenta la gama de procesador sería ir mejorando y no empeorando las condiciones de esas placas. Es ante lo mismo donde precisamente entra la selección de modelos bajo opciones más de una gama intermedia, pero también con costos reducidos, entre las cuales sobre todo tomaríamos mejoras en un tercer M.2, que principalmente viene por el aumento en cuanto a su formato, dando paso hacia la TX. Con esto, por ejemplo, tendríamos modelos que rivalizarían entre sí, desde lo que van a ser Tomahawk, TUF y Aorus Elite para B760. Donde pasa lo mismo que en la anterior recomendación, son placas que se establecen sobre la misma gama y por ende cuentan con características muy similares, aunque en este caso la decisión sería algo más complicada, puesto que las diferencias en costo ya no están tan marcadas, pero sí que podemos tener en cuenta algunos mínimos cambios entre ellas que nos ayudarían bajo nuestra decisión, siendo así que por ejemplo el querer obtener el mejor VRM de estos modelos nos llevaría directamente sobre Tomahawk, ya que a pesar de que no haría aumento en cuanto a su cantidad de fases, sí queda la mejora sobre los MOSFET a incorporar y de hecho establece una diferencia bastante relevante. Asimismo veremos como Aorus Elite sería la que mejor conectividad nos aporta sobre USB, con más de 10 conexiones distintas para su backplate y un encabezado interno en USB tipo C. Además de esto y junto a Tomahawk serían las únicas en incluir Wi-Fi 6E. Aunque desde acá prácticamente podemos parar de contar, van a ser las mismas placas pero desde distintas marcas, de lo cual de hecho nos devuelve a que nuestra decisión se vea producto de la que más te pueda convencer estéticamente, la marca más confiable para ti o dependiendo de las ofertas que surjan al momento de visualizar esto. No hay una respuesta específica entre estos modelos, probablemente te diría que Tomahawk sería la más indicada teniendo en cuenta que es la más completa, pero también puede ser levemente la más costosa. Desde acá sí que nos saltaríamos de chipset para empezar a escalar sobre el resto de las mejoras de las que podríamos disponer, donde una vez más veremos que se marca una única característica puntual como mejora, ante lo que sería estar incluyendo un cuarto M.2, además de que en este caso sí que se da también el paso sobre el desbloqueo ante el overclock, y para lo mismo, desde una gama media razonable en cuanto a costo, tendría en cuenta dos alternativas, Z790A de MSI y Z790 Gaming Edge, que son precisamente las alternativas con las que se parte de esta mejora y las que a su vez mejor costo nos proponen.
Desde las mismas hay leves cambios, mejor URM para Z790A, ya que aunque la cantidad de fases sea similar, sus MOSFET serían de mejor calidad que los de Gigabyte. Además se establece un códec de audio de mayor gama a partir de este modelo y poco más. Gaming partiría con una disipación completa para esos 4 M.2 y una mayor cantidad de conexiones hacia su backplate. Pero como ves, realmente es mínimo el cambio entre estas. De hecho te diría que el costo sería lo más importante en esta decisión, el cual por lo menos de momento le beneficiaría a Z790A y por ende sería mi recomendación para esta ocasión. Y como vemos, dar mejora desde estos modelos empieza a ser un avance escalonado entre pequeños apartados. Es tanto así que pasar por placas en Z790 como Tomahawk, F-Gaming, Aorus Elite, entre otras, tan solo nos van a llevar sobre mejores complementos visuales y desde utilidades como lo hace F-Gaming, avances en cuanto a las versiones de muchas de estas conexiones, unos codecs de audio más recientes, entre uno que otro cambio, y donde lo más importante nos conduciría sobre la mejora del URM, que ahora sí nos predispone hacia fines en el overclock, y con los que obtenemos los mismos diseños para Tomahawk y F-Gaming. Pero claro, si miramos a esa Gaming Edge y a Gaming, pues hay cambios, pero la mayoría de estos nos resumen ante un fin práctico el que vayamos a disponer de la misma base ante un mayor costo. Que bueno, desde Tomahawk y Aorus Elite está bien, corresponde a sus mejoras, pero ante productos como F-Gaming no se da sentido alguno. Aunque si quisiésemos algo similar, H-Gaming y A-Gaming serían opciones mejor balanceadas y más razonables. Tienen algunas características que empeorarían, pero siguen siendo excelentes alternativas. Si ahí nos encaminara nuestra decisión, el siguiente paso te llevaría a la placa que en este caso sí es mi recomendación principal, ante lo que sería Z790H. Con la cual básicamente sea lo mismo, mejores versiones en conexiones, codecs de audio más recientes, URMs de mayor gama aún por encima de esas anteriores alternativas, pero sobre todo abre camino hacia la mejora de estar incluyendo un quinto M.2, tal cual como aquellas alternativas que se situarían aún por encima de su gama. Y es el modelo dentro de una gama alta que más se recomendaría, puesto que a la final se dispone de una opción muy completa, y es del cual, y aún con estas mejoras, nos supone un costo por debajo de esa F-Gaming, aunque estamos hablando de un producto de mayor gama. Además de que es la última opción sin llevarnos ya hacia la suma de apartados específicos y características particulares que tan solo algunos usuarios buscarían, por ejemplo, en estar añadiendo conexiones ya para PCI Express 5.0 dentro de los M.2. Que es la mejor ante placas como Gaming, Carbon o Aorus Master. Evidentemente con ello también vienen mejoras generales correspondientes a esas gamas, donde veremos por ejemplo muy buena representación en las conexiones para su backplate, nuevamente destacándose el modelo de Gigabyte por la cantidad aportada, aunque también desde mejoras como carga rápida para el encabezado interno en USB tipo C, del cual dispondría Gaming. Asimismo veremos de cada una mejoras ante el URM, donde Aorus Master encabezaría por una mayor cantidad de fases, diseños directos y los mejores MOSFET. Pero realmente son placas muy cercanas entre sí y en realidad, si tuviese que optar por alguna de ellas, esas mínimas diferencias, por ejemplo, que destacaría Aorus Master, la convertirían en la opción que más me convencería en la actualidad. Por encima, aún vendrían más modelos y otros enfoques, como por ejemplo los de Taishi, que no nos aporta ese quinto M.2 en un uso en conjunto, pero sí que da el paso en incluir Thunderbolt y un URM de la mayor gama posible. Y es otra muy buena alternativa en este mercado, aunque de por sí ya es difícil requerir de mejoras u otros enfoques por encima de lo planteado en los modelos ya recomendados, por lo que hasta este punto te diría que se encuentran las alternativas más acertadas para esta configuración, sin adentrarnos directamente por topes de gama, que ya tendrías que evaluar por tu cuenta qué tan convenientes podrían ser sus mejoras para ti. ¿Qué memoria RAM deberíamos incluir? Tras el tiempo que ha transcurrido desde la introducción de las memorias en DDR5 en el mercado, es evidente que su presencia se ha consolidado y como resultado han surgido con una amplia variedad de alternativas entre las cuales podríamos optar según las necesidades que mantengamos. Con esto, por ejemplo, tendríamos alternativas ya económicas, como serían modelos como las Fury Bs de parte de Keystone o hasta las Vulcan Z en Team Group, con las cuales no solo tendremos reducciones en sus precios, sino inclusive la posibilidad de mejorar su estética desde una variante RGB que apenas se modificaría su valor a partir de ese modelo en Keystone, aunque precisamente su capacidad es lo que nos va a mantener sobre esas mismas reducciones, y en este caso sería apropiado partir en esos 16 GB en total bajo dos módulos, con los que partiría sobre los 5200 a 5600 megatransfer como un buen estándar para no perder rendimiento final. Desde ahí ya entraríamos sobre más referencias desde un rango medio que principalmente nos llevarían ante no solo mejoras estéticas, sino también en el aumento en la capacidad de estas o las frecuencias asignadas, para lo cual te diría que lo más razonable a considerar
conseguir se trataría de las Delta RGB de parte de Team Group o las Trident Z5 en J-Skill, modelos muy similares pero desde distintas compañías, y con los que daríamos el salto en los 32 GB, además de a su vez comenzar a tocar frecuencias que oscilarían entre los 5600 a 6000 megatransfer, eso sí, desde CL36 o 40 para mantener buenos costos. Finalmente podríamos seguir mejorando su capacidad y es lo que nos va a llevar ya sobre la gama alta, así como modelos más premium como puede ser la serie Dominator y Corsair, con las que podría ir en hilo el salto hacia los 64 GB, y siendo lo más coherente, si queremos una configuración en la gama alta, sobrepasar esas frecuencias accediendo ya inclusive en los 7200 megatransfer, gracias a las posibilidades de estos nuevos chipset, lo cual de hecho también nos lo pueden brindar alternativas como Delta RGB o Z5 en J-Skill, si es que nuestro objetivo tan solo está encaminado por aumentar dichas frecuencias. ¿Qué almacenamiento deberíamos seleccionar? En principio, en lo que respecta al almacenamiento, la opción más destacada y recomendada sería aprovechar las ventajas de las unidades M.2, sobre todo si tenemos en cuenta el ajuste de parte de los costos con el cual se irían consolidando a través de este mercado. Sin embargo, el uso de unidades por SATA no queda descartado, pero sobre todo trataría de que formara parte del almacenamiento secundario, ya sea con SSDs o discos duros tradicionales, que podrían venir a partir de Western Digital Blue o Green. Por otro lado, y ya dando hincapié sobre esos M.2, además de hilo por aquellas unidades en SATA y bajo el objetivo de una vez más reducir sus costos, tendríamos distintas opciones que se encaminarían por el mismo objetivo, entre las cuales vendrían los SN770 de Western Digital en PCI Express 4.0, 980 de Samsung en PCI Express 3.0, así como los Legend 800 para data en PCI Express 4.0. Unidades que principalmente utilizan caché para llegar a algunas de las frecuencias que anuncian, pero aún con ello siguen siendo muy buenas alternativas, comparando su rendimiento con lo aportado por unidades por SATA. Desde ahí el siguiente paso nos llevaría sobre la gama media y el aprovechamiento por completo de PCI Express 4.0, para lo cual no hay mejor referencia que 980 Pro de Samsung. Desenvuelven un excelente papel para esa generación y es de un costo que se ha ido reduciendo como para reafirmar su supremacía en este mercado. Asimismo tendríamos otras referencias como los 990 Legend para data que también igualarían dicho rendimiento. Y desde acá, realmente querer una mejora sería ya acceder en PCI Express 5.0. Sí que hay otras alternativas de mayor gama a las mencionadas en PCI Express 4.0, como sería el salto ante 990 Pro o SN850X de Western Digital, que se consideran como las mejores unidades en PCI Express 4.0, pero tampoco es un salto muy relevante, por lo menos desde lo que ya nos brinda un 980 Pro. ¿Qué disipación es recomendada para este ensamble? En cuanto a la refrigeración de la CPU que podríamos añadir en este caso, debes tener en cuenta que estamos hablando de una CPU ya con un TDP alto, por ende, el descuidar su disipación no es precisamente recomendado, y de ahí también parte el que muchas de las alternativas que principalmente se tendrían en cuenta sobresalen ante refrigeraciones líquidas. Eso no quiere decir que no podamos incluir opciones por aire, sí que es posible, y de hecho la primera recomendación si queremos reducir costos es optar por esas versiones no-K de este procesador, con las cuales no solo vamos a obtener un precio más reducido para este producto, y es de lo que evidentemente seguiría siendo un gran rendimiento, sino que también se va a estar acompañando con una disipación de stock, la cual te diría que vieras más como una opción temporal, para eventualmente darle sustitución con modelos de mayor gama. Teniendo en cuenta todo ello, sí que empezaríamos con las recomendaciones, donde por ejemplo tendríamos opciones bastante económicas por las que podríamos optar, ya sea a través de la CNH U2CS en esa variante Redux de parte de Noctua, hasta la SACA 500 en Deadcool, con las que prácticamente sea un equivalente en gama y costos, siendo las mejores alternativas, por lo menos para partir con un precio reducido, y que desde un uso sin demasiada exigencia para esa CPU nos van a servir sin ningún problema. Aunque esas opciones las tendría en cuenta si queremos una disipación para la versión K, ya que dar el paso desde esas refrigeraciones de stock de esa versión no K hacia modelos como estos, sí que nos traería mejora, pero tampoco será el paso más coherente a dar si queremos dar sustitución a esta disipación. Por otro lado, y si nuestro objetivo fuese una opción en refrigeraciones líquidas, pero económicas, tendríamos distintas alternativas para escoger. Una opción con un precio irrebatible como las Scenic V2 de Thermalright, que son apuestas por una compañía que tampoco lleva mucho tiempo desarrollando refrigeraciones líquidas, pero que sí han entrado rebatiendo en costos a modelos de mayor gama, como aquella serie Castle o el ES520SE de parte de Deadcool, donde una vez más el rendimiento que se daría sobre cada una de ellas es bastante similar y sí que nos daría una mejora sobre aquellas opciones por aire. Dejando de lado estas alternativas, podríamos dar mención sobre una gama intermedia,
que sobre todo es donde realmente partiría mi recomendación principal, puesto que podremos obtener buenas mejoras sobre aquel desempeño, sin excedernos en cuanto a los costos finales. Así partirían referencias marcadas para estos mercados, como serían las Liquid Freezer 2 en Arctic, que prácticamente casi que no tienen competencia en rendimiento por costo a obtener, y sobre todo por la mejora en una disipación activa para su bomba. El único pero es que su diseño se queda algo plano, y ahí es donde entran otras referencias, como LS520 en Deadcool, con las que se aproxima en rendimiento como costo y a un mejor apartado visual. Requerir un modelo en las mismas condiciones en refrigeraciones por aire nos llevaría por gama hacia la SACA 620 en Deadcool, que ya es un buen estándar para dar soporte a la vida útil de ese procesador, mientras que por costo nos llevaría ante una gama alta, como NH15 para Noctua o las Assassin 3, como opciones que directamente perdurarían entre generaciones. Finalmente, los últimos modelos ya nos llevarían sobre gamas altas en refrigeraciones líquidas. Con esto, se haría avance en el formato ante alternativas, por ejemplo, en los 360 mm, que no solo nos plantearían una vez más mejoras sobre su rendimiento, sino también por sonoridad. Desde lo mismo podríamos dar el paso nuevamente por Liquid Freezer 2 y obtener el mejor rendimiento por costo, o ir profundizando sobre la estética ante la serie actual Kraken Elite de NZXT hasta la CLT 720, e inclusive el salto final que sería acceder aún por otros formatos, y la edición por pantallas LCE, con lo cual vendrían referencias como Ryujin 3 para Asus o las Core Liquid de MSI. ¿Qué gráfica deberíamos añadir? Aunque la elección de la tarjeta gráfica puede verse influenciada por preferencias personales y las ofertas disponibles, también es posible segmentar las opciones para tener una idea más clara de cuál podría ser más apropiada para tu construcción. Con esto, por ejemplo, tendríamos alternativas económicas, que en realidad vendrían desde ese precio base para estos modelos, y a partir de lo que serían opciones como Eagle en Gigabyte, Ventus para MSI, y donde principalmente me centraría por diseños desde las XLR8 en Penny, con las que se partiría en el mismo valor. Por encima de ello podríamos encontrarnos sobre todo mejoras en añadidos estéticos, así como uno que otro aumento en cuanto a sus frecuencias, con los cuales de hecho también se partiría desde algunos mínimos cambios en disipación. De esta manera es como surgen aquellas opciones como las Gaming Edge Trio para MSI, aquellas AMP y Trinity de Zotac, además de las TUF de Asus. A partir de ahí inclusive encontraríamos modelos aún más premium, pero sobre todo aquella estética es la que haría mejoras desde las mismas, lo cual no está mal, pero sí que recomendar estas alternativas viene por completo sobre gustos personales, y es ahí donde precisamente toman incidencia las WindForce de Gigabyte, las ROG de Asus, y las más aconsejables por mantener un costo más acorde a la gama, la Supreme de parte de MSI. ¿Qué fuente de poder deberíamos incluir? La elección de la fuente de alimentación es uno de los aspectos principales que no se debe pasar por alto, especialmente dada la importancia de esta pieza en la gama de productos que estamos considerando. Por ende, lo primero que te mencionaría es que realmente pasar hacia ATX 3.0 es la mejor decisión que podrías tomar, ya que realmente la diferencia por costo desde los modelos tradicionales no son tan relevantes, y las mejoras sí que valen el salto en estos nuevos productos. Por ende, a menos de que ya tengas una fuente que cumpla con el wattaje recomendado para estos productos, es la única razón para permanecer por fuera de ATX 3.0. Si vamos a comprar un producto, pues no es el paso más coherente. Nomás puedes comparar el precio de modelos como GF3 para Thermaltake, que ya daría el paso hacia TX 3.0, frente a la SA750GF de MSI, y verás que ante referencias como estas, a lo mucho nos ponen sobre los $20 de diferencia, por los que realmente te recomendaría dar el cambio. Dejando claro esto, precisamente mi recomendación iría por una primera parte ante esas alternativas económicas, donde básicamente tendríamos las GF3 de Thermaltake a 750 watts y las A750G de MSI, ambos excelentes modelos desde bases muy similares, así como costos cercanos, y así nuestro presupuesto no está tan limitado. Lo mismo nos llevaría desde las mismas referencias, pero en los 850 watts, que teniendo en cuenta los componentes no sería para nada un paso descabellado. Finalmente, la última recomendación, aunque no es del todo necesaria, ya sería acceder en los 1000 watts, pero realmente no es un paso que se necesite dar con productos como estos, puesto que los 850 watts ya están más que bien para estos componentes. La única razón para acceder a esta mejora sería pensando a futuro y la sustitución eventual de esta gráfica. Lo que sí tendría en cuenta serían referencias como chip de Corsair, que mantienen un buen concepto para dar el paso hacia estos productos. ¿Por qué gabinete nos deberíamos declinar?
Es esencial tener en cuenta que al recomendar un gabinete es imposible encontrar una opción que brinde soporte a todos los componentes mencionados previamente. Por lo tanto, es su responsabilidad el evaluar cuidadosamente la compatibilidad de los componentes con el gabinete seleccionado, especialmente en lo que respecta a la disipación, así como el espacio para la tarjeta gráfica, que muchas veces es donde más problemas podríamos tener. Por lo que te voy a dar algunas recomendaciones y consejos muy por encima, pero sí que sería un apartado donde tendrás que evaluar bien las dimensiones del resto de componentes que escojas. De esta manera, por ejemplo, si nuestro objetivo estuviese encaminado por una opción económica, por lo general te recomendaría mirar marcas locales en tu país. No es que tenga mayor misterio un gabinete y por ende sí que puede haber buenas alternativas de marcas locales a un buen costo. Pero como no hay alguna en específico que te pueda mencionar, lo mismo nos llevaría ya sobre marcas posicionadas, tal cual como Fantech, que a día de hoy es la que mejor trataría ese mercado de gama de entrada, ya sea con modelos como P360A, que en general le darían soporte a cada uno de esos componentes, exceptuando aquellas refrigeraciones de 360 milímetros. Ya si mirásemos por encima de ello y ante opciones de un rango intermedio, tendríamos modelos típicos, pero muy bien trabajados, como los 4000D de Corsair, siendo un todoterreno para este mercado, aunque desde un diseño bastante plano que puede desmotivar a algunos usuarios, por lo que precisamente tendremos otras opciones disponibles como los 110R para MSI, con características bastante similares a las del 4000D, pero con un diseño más arriesgado de parte de su frontal. Además de esto, también contaríamos con referencias como TD500 en Cooler Master o la CNZXT H5 Flow, que a pesar de que no dan soporte a algunas de las refrigeraciones por aire mencionadas, también siguen siendo buenas alternativas. Además de ello, en cada uno de esos modelos, los 360 milímetros no son aptos en la parte superior. Es así que si quisiésemos dar soporte a los mismos, ya nos llevaría sobre la gama alta, y desde referencias en Thermaltake como la Stower 500 o la línea Corp, hasta modelos más típicos como las Lian Li PC011. En conclusión, posiblemente una de las mejores configuraciones para acompañar una gráfica como lo sería la RTX 480 venga normalmente ante procesadores que ya nos aproximen sobre esa gama alta, como sería el 13700K, y con ello realmente podemos llegar a conseguir una excelente base, como para poder desprender y aprovechar ambos componentes sacando el máximo rendimiento con los mismos. Es cierto que hay una amplia variedad de alternativas entre los componentes que podremos elegir para nuestra construcción final, pero la intención de mencionar tantas referencias es permitir que cada aspecto se adecue a nuestras necesidades específicas, evitando así adquirir componentes innecesarios para el ensamble que deseamos realizar. Por lo que antes de tomar cualquier decisión, es fundamental definir nuestras necesidades específicas en relación a la construcción. Esto incluye considerar el número de puertos M.2 que requerimos, si es que aprovecharemos URMs más robustos con enfoques en el overclock y las necesidades de características específicas como USB 4. Solo puedo mencionar algunos aspectos relacionados con la placa base. Asimismo, tendríamos que evaluar la capacidad propia de esos M.2, las memorias, así como las necesidades de disipación y el objetivo que tengamos a través de ese diseño. Responder a cada una de esas cuestiones antes de avanzar en nuestra elección nos permitirá adquirir componentes que se ajusten perfectamente a nuestras necesidades específicas y evitar gastos adicionales en características que no utilizaremos. Recomendable también estar atento a las fluctuaciones de precio, ya que muchos componentes suelen tener descuentos en diferentes momentos, por lo cual, gracias a evaluar el precio a lo largo del tiempo, podríamos estar obteniendo una excelente relación calidad-precio para nuestros componentes, que debería ser el objetivo principal en la mayoría de los casos. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada uno de los componentes enseñados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.